Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la anatomía de la región suboccipital. La región suboccipital se encuentra profunda en la región cervical posterior, es decir, que para poder evidenciarla y para poder visualizarla es necesario quitar los elementos musculares superficiales, es decir, es necesario que disequemos, que quitemos a los músculos trapecio y a los músculos esplenios. Así también debemos quitar a los músculos complexos mayor y menor, ahora llamados semiespinoso y longísimo de la cabeza, y de tal manera obtenemos esta vista o bien esta vista que se ve en las ilustraciones, en donde ya se pone de manifiesto la región suboccipital. Esta región suboccipital, como indica su nombre, se encuentra por debajo de la escama del occipital, de la cara exocraneal de la escama del occipital, e involucra desde el punto de vista esquelético bien a esta escama, a el hueso C1, la primera vértebra cervical, al atlas, y a C2, a la segunda vértebra cervical, es decir, al axis, con los consiguientes elementos musculares que allí también se disponen. El elemento más importante de esta región es topográfico y se corresponde con el triángulo suboccipital, antiguamente llamado triángulo de Tillot o también llamado triángulo suboccipital de Arnold, que se encuentra delimitado por el músculo recto posterior mayor de la cabeza, el músculo oblicuo superior de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza, antes llamados menor y mayor respectivamente. Aquí también encontramos otro músculo del grupo de los suboccipitales, que es el recto posterior menor de la cabeza, pero que no interviene en la formación de este espacio topográfico. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que forman el contenido del triángulo suboccipital? Tendremos entonces, desde el punto de vista esquelético, al arco posterior del atlas; desde el punto de vista vascular, a la arteria vertebral, que allí la podemos ver en su segmento horizontal, en esta porción del callado de la arteria vertebral, caminando por el surco de la arteria vertebral que se encuentra justo posterior a la masa lateral del atlas, en la cara superior del arco posterior del atlas, y luego tendremos aquí al nervio suboccipital. El nervio suboccipital es el ramo posterior del primer nervio cervical. Recordemos que los ramos anteriores de los nervios espinales en general forman plexos, en este caso formarán al plexo cervical, y el ramo posterior se distribuye hacia la región del dorso, región lumbo-dorso cervical. De tal manera, aquí vemos al nervio suboccipital, el ramo posterior de C1 dejando sus ramos musculares para la inervación del músculo semiespinoso de la cabeza, del músculo oblicuo superior de la cabeza, del oblicuo inferior de la cabeza y el recto posterior mayor de la cabeza. Aquí la arteria vertebral está dejando ramos musculares para la irrigación de los músculos que se encuentran aquí, para el oblicuo superior, para el oblicuo inferior y aquí para el recto posterior mayor de la cabeza. Ahora bien, ¿qué otros elementos podemos distinguir aquí en esta región suboccipital más allá del triángulo de Tillot o triángulo suboccipital o suboccipital de Arnold que ya enunciamos? Podemos ver aquí a este nervio, que es el ramo posterior del segundo nervio cervical. Este nervio que vemos aquí se denomina ahora nervio occipital mayor y antiguamente era denominado como gran nervio suboccipital de Arnold. Este nervio, el nervio occipital mayor, gran nervio suboccipital de Arnold, primero se insinúa por el borde inferior del músculo oblicuo inferior de la cabeza, luego pasa por la cara posterior del músculo recto posterior mayor de la cabeza y luego se acoda a nivel del borde medial de este músculo que es el semiespinoso de la cabeza, al cual perfora. En esta ilustración podemos ver cómo este nervio, que es el nervio occipital mayor, perfora tanto al músculo semiespinoso de la cabeza como a la porción tendinosa, la lámina tendinosa del músculo trapecio, para de esta manera volverse aquí subcutáneo, volverse aquí bien superficial en esta región suboccipital y distribuirse por el cuero cabelludo de esta región. Este nervio entonces pasa por esta porción tendinosa del músculo trapecio, por el borde lateral del ligamento nucal, el ligamento cervical posterior, antiguamente llamado septum nucal, y allí se vuelve superficial en relación a la protuberancia occipital externa, específicamente 2 centímetros inferior y lateralmente a la protuberancia occipital externa o inion, se vuelve bien subcutáneo y se distribuye por este cuero cabelludo de esta región occipital en este caso. Ahora bien, lo que podemos visualizar aquí se corresponde con una comunicación nerviosa, mal llamada anastomótica, que es un ramo ascendente del nervio occipital mayor que se comunica con un ramo descendente, un ramo comunicante del nervio suboccipital.
Allí se forma entonces una comunicación entre el ramo posterior de C1 y el ramo posterior de C2. Ahora bien, también encontramos otro nervio en esta región, un nervio que se encuentra en relación con la región suboccipital, que es el nervio occipital menor, que aquí lo podemos ver. Este nervio occipital menor se corresponde con el ramo posterior del tercer nervio cervical. Aquí vemos al nervio C3 y este ramo que deja el ramo posterior de C3 que se corresponde con el nervio occipital menor, que es lateral a los elementos ya anunciados y se distribuye por toda esta región occipital, dejando aquí un ramo auricular para la inervación sensitiva de esta porción del pabellón auricular, ¿no es cierto?, del pabellón de la oreja. Es así también que el nervio occipital menor se comunica con el nervio occipital mayor a través de este ramo comunicante. Esto se lo denomina nervio occipital tercero. Y aquí se forma lo que, según Crubelier, es el plexo cervical posterior. Es la comunicación, las asas que se forman por las comunicaciones entre el nervio occipital mayor, que aquí lo vemos, el nervio suboccipital, que aquí lo vemos, y el nervio occipital tercero, que aquí lo podemos evidenciar. Aquí vemos los mismos elementos ya delimitados. Esto que dijimos que era el nervio occipital mayor, aquí lo podemos ver. Esto que es el nervio suboccipital o el ramo posterior de C1. Y aquí lo que nos encontramos es con un ramo ascendente del tercer nervio cervical, ¿sí? Un ramo cutáneo del tercer nervio occipital, lo que es el nervio occipital tercero, denominado ahora. ¿Qué otros elementos vasculares podemos distinguir en esta región suboccipital? Podemos distinguir ramos de la arteria occipital. La arteria occipital procede de la cara posterior de la arteria carótida externa y desde allí se distribuye por el hueso occipital a nivel de un surco que se llama surco de la arteria occipital en su escama, en la cara exocraneal de dicho hueso, y deja ramos musculares para todos los músculos ya enunciados anteriormente, para el músculo esternocleidomastoideo, para el músculo semiespinoso de la cabeza, para el músculo longísimo de la cabeza, y luego para algunos de los músculos suboccipitales. El ramo medial de esta arteria suele acompañar al nervio occipital mayor, antiguamente gran nervio suboccipital de Arnold. Luego aquí los elementos venosos, vemos aquí un plexo suboccipital y vemos aquí la formación de la vena cervical profunda. En estas fotografías de preparados cadavéricos, lo que podemos ver son a los mismos elementos que ya fuimos delimitando en las ilustraciones. Como por ejemplo aquí podemos encontrarnos con el músculo recto posterior menor de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo inferior y el oblicuo superior de la cabeza. Y lo que vemos aquí son ramos del nervio suboccipital para la inervación motora de estos músculos. Vemos aquí pasando por debajo del borde inferior del músculo oblicuo inferior de la cabeza al nervio occipital mayor. Y luego aquí el ramo cutáneo de C3, es decir, el nervio occipital tercero. En esta fotografía se ven los mismos elementos. Vemos aquí ramos de o bien la arteria vertebral y del nervio suboccipital, el nervio occipital mayor y por allí andará el nervio occipital menor, que es este que vemos aquí, nervio occipital menor. Esto que vemos aquí se corresponde con la arteria occipital. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.